Muy bien. En la última clase habíamos visto la idea de Julian Barbour de que el tiempo no existe sino solamente las configuraciones posibles del universo y que uno las ordena de la manera más coherente posible, en donde entre foto y foto haya la menor diferencia posible. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, incluyendo con la idea de Barbour de cápsula del tiempo. Vamos a comentar algunos pocos protagonistas más de esta historia del tiempo, que ya estamos en la era contemporánea, ¿no? Este es un fragmento de un libro muy bueno del físico Paul Davies, que tiene, aparte de haber hecho muchas contribuciones a lo que se llama la teoría de campos en espacio-tiempo curvos, tiene una enorme cantidad de libros de divulgación, muy interesantes, pero muchos, se debe tener cerca de 20 libros de divulgación, más o menos elevados, pero sí, digamos que lo que tienen en común es que no tienen fórmulas, pero bueno, hay libros con mayor o menor profundidad y detalle, ¿no? Uno de los libros más interesantes es el libro Acerca del tiempo, el original About Time, del cual tomé un fragmento. Esto es del año 1996, este libro, pero bueno, lo que dice acá sigue siendo de mucha actualidad. Dice Paul Davies: en mi opinión, el enigma prominente más grande concierne la notable falta de concordancia entre el tiempo físico y el tiempo subjetivo. Acuérdense de Einstein cuando dijo que ese tiempo interno, como que la física no dice nada. Acuérdense de Eddington, ¿no? Cuando mencionaba ese tiempo interno versus el tiempo externo. Pero Davis es como que se lo toma como un enigma. Para Einstein era un enigma de la cual la física no se ocupaba, ¿no? Ahora, para Davis, este enigma, ¿no? Entre la falta asociado a la falta de concordancia, dice, entre el tiempo físico y el tiempo subjetivo o psicológico, dice: mi creencia personal es que nos estamos aproximando a un momento clave en la historia, en el que nuestro conocimiento del tiempo está por dar un enorme salto hacia adelante. A lo largo del siglo XX, los científicos han encontrado muchos obstáculos para una comprensión completa del tiempo, intuyendo que la revolución de Einstein permanece incompleta. Creo que completarla sería un enorme y sobresaliente desafío para la ciencia del siglo XXI. Estamos ya bien entrados en el siglo XXI, año 2021. Todavía el problema del tiempo sigue igual de enigmático que en 1996. El problema de la teoría que unifique la gravedad con la mecánica cuántica sigue sin resolverse. Mucho se ha aprendido estos últimos 25 años, pero el enigma sigue estando. Pero es interesante, y Paul Davies no está solo en esto, que muchos físicos de la actualidad piensan como Paul Davies, como que esta tensión de la cual les hablé más de una vez entre la mecánica cuántica y la gravedad, quizás se resuelva cuando se dé no sé si decir cuando se resuelve el misterio del tiempo, pero cuando se dé un paso muy grande en nuestra comprensión del tiempo. No seamos tan ambiciosos, no digamos resolver el problema del tiempo, pero sí dar un paso muy grande en nuestro camino de entender cada vez más qué es el tiempo. Por eso me parece interesante esta cita, ¿no? Porque aparte es de actualidad. O sea, el tiempo pasa, este libro tiene 25 años, pero sigue siendo de enorme actualidad. Otro físico muy conocido en el mundo de la física y parcialmente conocido en el mundo, digamos, intelectual, mundial, Lee Smolin, tiene varios libros de divulgación, está entre la divulgación y si quieren, filosofía de la física y hasta incluso de la sociología de la física. Lee Smolin es uno de los padres de una formulación de la gravedad cuántica que se llama
la gravedad cuántica de lazos, Loop Quantum Gravity en inglés, que es un intento que en realidad, como mecánica cuántica de la gravedad, es uno de los intentos que más lejos ha llegado en cuanto a mecánica cuántica de la gravedad. Incluso esta corriente tiene resultados muy interesantes como la cuantización del área, pero bueno, lamentablemente, por un lado, no tiene conexión todavía con el mundo de las demás interacciones, o sea, con el mundo de las interacciones electromagnéticas nucleares, y por otro lado se hace muy difícil todavía poder recuperar lo que sería un espacio-tiempo clásico, un universo como el que conocemos, etc. Pero a nivel, digamos, físico-matemático, como intento de hacer una mecánica cuántica de la gravedad, concretamente de la teoría de la relatividad, un poquito de jornada, es un intento que ha llegado muy lejos. Liz Moulin, curiosamente, bueno, a lo largo de los años ha desarrollado una posición opuesta a la de la mayoría de los relativistas que les comenté en el siglo XX. La posición de Liz Moulin es opuesta a la del universo bloque. Liz Moulin, estos últimos años, ha desarrollado una teoría en realidad cualitativa, porque tampoco... Él cree fuertemente, o sea, en todo caso, ha desarrollado una filosofía del tiempo, en la cual él cree que el tiempo es algo esencial, que existe, que trae novedad, que es mucho más que esa variable t que aparece en las ecuaciones de la física. Es curioso que haya llegado a esta conclusión un físico matemático de lo más riguroso, que ha escrito enorme cantidad de papers en relación a la mecánica cuántica, la relatividad general. O sea que es alguien que viene del lado más riguroso de la físico-matemática y sin embargo, por cuestiones filosóficas ha llegado a la conclusión de que el tiempo existe. Es lo opuesto a la posición de Julian Barbour, lo opuesto a la posición de físicos eternalistas como los que comentamos en otras clases, como Hermann Weyl, el propio Albert Einstein, Minkowski, etc. De hecho, uno de sus libros, esos son libros sin fórmulas, o sea, si a alguno le interesa, el propio título lo indica, ¿no? El tiempo renacido, Time Reborn, ¿no? Aparte les cuento además que él tiene una posición fuertemente contraria a la teoría de cuerdas. Se lo comento como nada, como dato al margen. Entonces quiero compartir con ustedes un fragmento de ese libro, donde dice, pondré varios fragmentos, están acá en esta transparencia. El tiempo y su paso son fundamentales y reales, y las esperanzas y creencias acerca de verdades atemporales y reinos atemporales son mitología. Eso es curioso, ¿no? Porque en realidad alguien que ha trabajado tanto con las leyes fundamentales de la física, que se supone que son atemporales, la teoría general de la relatividad, la mecánica cuántica, digamos, se supone que son teorías atemporales, que haya llegado a estas conclusiones es muy interesante, ¿no? O sea, esta frase no significa que Liz Moulin descrea de las leyes de la física. Lo que él dice es que esas leyes eventualmente pueden cambiar y pueden estar sometidas a la historia. Historia con mayúsculas. La historia del universo. Bueno, sigue. Abrazar el tiempo significa creer que la realidad consiste solo en lo que es real en cada momento del tiempo. O sea que, yendo a lo que comentábamos en otras clases, el futuro no tiene realidad, solamente tiene realidad el presente. Esta es una idea radical, dado que niega todo tipo de existencia o verdad atemporal. Repito, no significa que niegue las leyes de la física, lo que dice es que no son verdades atemporales, con lo cual eventualmente pueden cambiar. No importa si sea en el reino de la ciencia, la moral, las matemáticas o el gobierno. Aparte acá él también lo aplica, digamos, a cuestiones políticas, ¿no?
Todos ellos deben ser reconceptualizados para enmarcar sus verdades dentro del tiempo. El futuro no existe aún y por tanto es abierto, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? O sea, nada trasciende al tiempo, ni siquiera las leyes de la naturaleza. Las leyes no son atemporales. Como todo lo demás, son características del presente y pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Esto me lleva un poco también a, ¿se acuerdan de una transparencia anterior donde yo escribí si que el universo no tiene leyes, sino que la ley del universo es su propia historia? ¿Por qué? Y porque yo les comenté en esa clase que la noción de ley tiene que ver con eh, eventos que se pueden repetir, sino que ¿qué sentido tiene la palabra ley? ¿No? O sea, decir, siempre ocurre tal cosa, ese siempre, ¿qué involucra? Digamos, cosas que se repiten, sino una ley que me dice siempre, que me dice nunca, se refiere a cosas que se repiten. ¿Eh? Pero el universo como un todo no es algo que se repite, es el todo. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente puede haber leyes que gobiernen al universo como un todo? O el universo tiene una historia y punto. Y esa historia, en todo caso, puede generar leyes locales, ¿no? Bueno, esa es la idea de Liz Mowley. Que a nivel universal lo que hay es la historia del universo, que genera leyes locales, que incluso no son tan locales, porque hasta donde sabemos, nuestra visión del universo es consistente con que las leyes que descubrimos se cumplan en todo el universo observable, pero nada quita que con el correr de los eones, donde con eones quiero significar periodos inimaginablemente largos de tiempo, esas leyes puedan ir cambiando. Producto de la historia con mayúscula. Esta es la idea de un físico cuántico relativista del siglo XXI. El tiempo existe. Y el futuro no existe. Está por hacerse. Craig Callender, hay un libro muy, muy bueno que se llama ¿Qué es lo que hace el tiempo especial? Es un libro verdaderamente multidisciplinario, en donde tiene capítulos de psicología cognitiva, experimentos con el tiempo, tiene capítulos relacionados con relatividad general, capítulos vinculados con mecánica cuántica, porque es un filósofo que ha sido formado en paralelo también en física y matemática, entonces se ha metido en 1.000 millones de cosas. Pueden encontrar videos en YouTube donde le hacen entrevistas e intervenciones. Realmente es uno de los varios ejemplos, digamos, de pensador renacentista, ¿no? En el sentido de, nada, uno a veces se pregunta a esta gente de dónde saca el tiempo, ¿no? Pero bueno. Este libro se puede conseguir en internet en inglés, ¿no? Tomé una cita de las infinitas que podía haber, de las muchas que podía haber tomado del libro. Dice, reconciliar el tiempo manifiesto con el tiempo científico es nuestro propósito. Fíjense que acá tiene también un desafío, Craig Callender, similar al que planteaba Paul Davies, ¿no? El tiempo interno con el tiempo de la física. Craig Callender llama al tiempo interno el tiempo manifiesto. ¿En qué sentido manifiesto? Y es el tiempo kantiano, el que se nos manifiesta a nosotros, o sea, el que percibimos. Kantianamente diríamos, que kantianamente el tiempo es una categoría, con lo cual no es que no es que es una manifestación, sino que es parte del escenario con que las cosas se manifiestan, ¿no? Pero dejando de lado esa sutileza, digamos, el tiempo manifiesto para Craig Callender es ese tiempo interno, el que vivimos nosotros. Si estoy en lo cierto, el éxito requerirá un ataque al problema completamente interdisciplinario. ¿Eh? Así que a ponerse las pilas, que hay trabajo para todos. Las ciencias naturales, las ciencias de la vida, son ambas cruciales, pero también lo es la filosofía. ¿Eh?
Esta es la idea de Craig Callender, un importantísimo filósofo y físico norteamericano. Él, si mal no recuerdo, está en California. No recuerdo si Stanford o en la Universidad de California, pero bueno, él está en California. O sea, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Esta idea de que el problema del tiempo va a requerir esfuerzos interdisciplinarios. Es muy interesante. Carlo Rovelli tiene un libro que se llama El orden del tiempo, The Order of Time, que se lo recomiendo, sé que alguno de ustedes lo ha leído. Es muy didáctico, muy claro en su prosa, y también es una buena puerta para entender parte de los problemas desde la visión de un físico. Carlo Rovelli ha hecho muchas contribuciones a la gravedad cuántica junto con Lee Smolin en gravedad cuántica de lazos, Loop Quantum Gravity. Pero también, al igual que Lee Smolin, también estos últimos 15 o 20 años se ha dedicado a escribir algunos libros de divulgación, muy buenos todos, muy interesantes. Uno es El orden del tiempo, que es un libro, estos libros que les estoy comentando, no entran en realidad dentro de lo que serían libros de divulgación, porque tienen mucho de filosofía de la física, filosofía de la ciencia. O sea, son libros en parte de divulgación, en parte de filosofía de la ciencia. Todos muy recomendables. Tiene otro libro que se llama El primer científico, Carlo Rovelli, que es sobre Anaximandro. Así que para el que le interesa la filosofía antigua, es un libro cortito, igual que The Order of Time, es muy cortito, pero muy lindo, el libro de Carlo Rovelli sobre Anaximandro. The Fourth Scientist. No sé si está traducido al español. Sí está en italiano, porque estos libros, en general, Rovelli es italiano, y suele escribirlos en italiano y luego se traducen al inglés. Él está desde hace varios años en la Universidad de Marsella, en Francia. Dice Carlo Rovelli. A ver, déjenme ver antes de... quiero comentar acá en el propio video. Dice Alejandra que las ideas sean atemporales, o sea, que puedan cambiar, es algo bastante común en la historia de la ciencia. Pero una cosa es que el hombre vaya descubriendo leyes que superan a las anteriores, como Einstein descubrió la relatividad, que es una ley, es una teoría que supera la de Newton, sin por eso desechar la de Newton. La de Newton sigue siendo válida en ciertos regímenes de velocidad, etcétera, ¿no? Sino que el cambio del que habla Smolin, como bien acá escribió Alejandra, es un cambio profundo, no es un cambio de que el hombre descubre mejores teorías, sino que las propias leyes van cambiando. O sea, es la historicidad, como dice Alejandra, traducida a la ciencia. Exactamente, o sea, es un cambio. Sí, bucles y lazos, sí, a veces se traduce como bucles. Gravedad cuántica de lazos, gravedad cuántica de bucles. O sea, pero tal cual, entonces, dejándolo la diferencia entre teorías y leyes, las teorías serían algo mucho más estructurado que las leyes. Las leyes, en realidad, en la jerga ley, una ley es algo como mucho más concreto, local, la ley de los gases ideales, eh, la ley de Coulomb, la ley de Newton, o sea, una teoría sería algo más como estructurado. Una teoría puede tener varias leyes como consecuencia. Y reitero un poco al comentario también de Vera que nuestras teorías cambian, pero Smolin lo que está diciendo es que las teorías de la física local va cambiando a nivel intrínseco en la naturaleza. O sea, las teorías de la física local
O sea, las teorías de la naturaleza local van cambiando con el tiempo. No solamente es independiente de que nuestras teorías, como crecimiento, como conocimiento epistemológico de la humanidad vayan cambiando, sino que las propias teorías allí en la naturaleza están cambiando. Bueno, entonces, ¿qué dice Carlo Rovelli? Dice, la física en la que trabajo, gravedad cuántica, es un intento de comprender y darle un significado coherente a este paisaje extremo y bello, al mundo sin tiempo, ¿no? Como verán, por más que Rovelli y Smolin han hecho gran cantidad de papers juntos, en cuanto al tiempo no tienen la misma visión. En un mundo sin tiempo, aún tiene que haber algo que dé origen al tiempo, al que estamos acostumbrados, con su orden, con su pasado que es diferente del futuro, con su suave fluir. Es como que Rovelli no suelta del todo esa idea de atemporalidad, de eternidad, ¿no? O sea, una por una descubrimos las partes constituyentes del tiempo que nos es familiar. No ahora como estructuras elementales de la realidad, sino como aproximaciones útiles para las torpes y chapuceras criaturas mortales que somos. Aspectos de nuestra perspectiva y aspectos también quizá que son decisivos para determinar qué es lo que somos. Porque el misterio del tiempo es en última instancia quizá más acerca de nosotros que acerca del cosmos. Esto es muy interesante. Yo creo que la posición de Rovelli es, hay un universo atemporal, pero nosotros, criaturas mortales, torpes y chapuceras, un poquito duro fue con nosotros, vivimos nuestro tiempo. Resolver el problema del tiempo nuestro es un poco resolver nuestro propio enigma sobre quién somos, qué somos. Pero fíjense que Rovelli sigue manteniendo una pata en el cosmos. O sea, él no dice que no hay un misterio del tiempo nuestro que haya que resolver, pero esa resolución nos va a acercar al conocimiento de nosotros mismos, no del cosmos. Para Rovelli el cosmos sigue siendo algo en el que quizá a nivel profundo último no existe el tiempo. Lo cual no significa que Rovelli se termine de pronunciar. Yo creo que Rovelli tiene eh, su propia duda, como todos la tenemos, en cuanto al el enigma sobre el último, de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? La existencia misma. Pero de alguna manera parece como que decir, bueno, hay un mundo eh, no humano en donde el tiempo no existe, en donde hay verdades eternas, quizá el universo bloque, en la versión que sea, y hay un mundo humano, existencial, en donde hay un tiempo existencial, y cómo articular ese tiempo interno con el tiempo externo, que quizá no exista, el externo, es parte del enigma de nuestra propia existencia. ¿eh? O sea, de alguna manera, la visión de Carlo Rovelli es eh, existencialista en lo que respecta a nosotros y atemporal en lo que respecta a la naturaleza. ¿ok? Pero las invito a leer este libro y también este. Y hay un libro que ahí, bueno, yo lo dejaría como una segunda o una lectura para más adelante. Hay un libro más reciente de Smolin, creo que es del año 2000, no sé, no me acuerdo, 17, 18 o algo así, que escribió en conjunto con un filósofo brasilero. El apellido es Mugabeira o Magabeira Unger, no me acuerdo el nombre de pila. Es un filósofo que de hecho ha hecho muchas contribuciones a la filosofía política, pero que también le ha interesado el problema del tiempo y tiene un libro escrito entre los dos, desarrollando mucho más lejos esta idea de que el tiempo existe como algo profundo, que trae novedad. Y lo interesante es que hay capítulos escritos por Liz Smolin, capítulos escritos por
Margarita Unger, y capítulos escritos por los dos. Los capítulos de Margarita Unger es como que justamente desarrolla las consecuencias en lo que es filosofía política de un tiempo con ontología propia, con existencia propia que trae novedad. Es un libro muy interesante de interdisciplinariedad, curioso, escrito por un filósofo político y un físico cuántico relativista. O sea, que ahora no me acuerdo bien el nombre, se los digo ya mismo. El libro se llama The Singular Universe and the Reality of Time. El universo singular y la realidad del tiempo. Roberto Magabeira Unger y Liz Smalling. Bueno, así que bueno, Roberti tiene una posición, como les digo, ¿no? Dual, de alguna manera atemporal en lo natural, como filósofo natural, existencialista en lo que respecta al tiempo humano. Así que, y es verdad que en el libro, de alguna manera, Rovelli trata de relacionar ese mundo atemporal de la física con el mundo humano de la mano de la entropía. Eso sí no lo aclaré, así que gracias por el comentario, Alejandra. Porque de alguna manera la entropía puede ser un nexo entre ese tiempo subjetivo y el tiempo ese que en realidad no existe objetivo. Lo que pasa es que hay una dosis más que hay que agregar para realmente entrar en el mundo humano, ¿no? Y bueno, con respecto al comentario de Claudia, donde parecería como que cada vez tenemos menos seguridades en todos los aspectos de la vida, es como que la modernidad, sí, como que cada vez va retrocediendo más. Pero está muy bien lo que decís en cuanto a que la la posmodernidad, como una especie de cuestionar todo y quedarse en la deconstrucción de todo y quedarse ahí, si solamente es eso, no alcanza. Yo creo que está bueno lo que decís en cuanto a que la interdisciplinariedad, entre otras cosas, nos puede ayudar a entender el problema del tiempo y muchos otros problemas, ¿no? O sea, si esa posmodernidad es interdisciplinaria, va a ser constructiva, ¿no? Sacaría como conclusión del comentario de Claudia. Entonces, bueno, ya terminando con este enorme paneo rápido que hicimos de algunos pensamientos del siglo XX y XXI, como conclusión, ¿no? Acá escribí algunas frases sueltas, ¿no? En realidad, la idea del tiempo como algo derivado y no fundamental ya viene desde la antigua Grecia, como vimos. O sea, ya desde Platón y otros, ¿no? Ahora, por otro lado está la idea del tiempo subjetivo, el tiempo interno, el flujo del tiempo, ¿no? Que sobre todo desde el siglo XIX, bueno, con la fenomenología y eh, aparece asociado al devenir, ¿no? Eh, pero ahora estamos en el siglo XXI. Entonces está, bueno, y todo lo que vimos desde, eh, desde Kant y tantos otros, tantas formas de abordar el tiempo, ¿no? Aristóteles, Platón, Damasio, qué sé yo. Como siempre digo, la Edad Media no fue tan ajena. eh, y la Segunda Edad Antigua tampoco. Pero todo eso desembarca en el siglo XXI,
donde, como vemos, los ejemplos que hemos visto reúnen elementos de todo lo que vimos, ¿no? Y ninguno termina de despreciar el famoso tiempo newtoniano absoluto. Primero porque sigue siendo una herramienta extraordinariamente eficaz para seguir comprendiendo buena parte del mundo que nos rodea, y sino porque en realidad, justamente al ser eficaz, implica, digamos, es un aspecto del mundo. O sea, el tiempo absoluto de Newton es un aspecto del mundo. ¿Mm? No lo podemos ignorar del todo. En realidad, lo que no sabemos es que nos va a deparar el futuro. Exista o no el futuro, no sabemos qué es lo que nos depara. O sea, seamos eternalistas y creamos que el futuro existe o no, no sabemos cuál es el futuro. Así que no sabemos esa revolución pendiente que muchos físicos llaman, bueno, el propio Rovelli lo llama, y Smalling y otros, en inglés el Einstein Unfinished Revolution, la revolución inconclusa de Einstein, ¿no? Que muchos piensan que involucra el tiempo. Todavía no sabemos cuánto va a tener del tiempo newtoniano, del tiempo absoluto, incluso la manera de Einstein, que aunque no es absoluto, pero en algún sentido lo sigue siendo, como les comenté, para cada trayectoria en el espacio-tiempo. ¿Cuánto va a quedar de todo eso? No lo sabemos. La pregunta está planteada y no la vamos a resolver en este seminario. Entonces, este paneo me pareció simpático cerrarlo con una cita de un músico, eh, Héctor Berlioz, que dice: el tiempo es un gran maestro, pero desafortunadamente mata a todos sus alumnos. Eso incluye también a los profesores. Así que esto no va solamente contra los alumnos. Así que bueno, con esto terminamos esta larga visita, recorrido por un montón de ideas pasadas, presentes, pero las pasadas de mucha actualidad. Así es, como verán, Heráclito y Parménides, como dice Claudia, siempre presentes. Muy bien, si les parece, acá cortamos esta primera parte de la clase.